dio un mensaje a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales que están reunidos en el Vaticano. Y su mensaje fue que los libertarios somos una amenaza, según él, al bien común y al buen desarrollo y prosperidad de nuestro planeta. De hecho, dijo que los libertarios somos un riesgo, sí. Una invasión es la que está ocurriendo de las ideas libertarias en la educación universitaria y en las escuelas. Estas fueron las palabras del Papa Francisco, que las ideas de la libertad están plagando las universidades y las escuelas. Pregunto yo, Papa Francisco, ¿dónde ve usted esta invasión? Porque en mi experiencia, habiendo estudiado en Centroamérica, en Estados Unidos y en Europa, yo no veo que las ideas libertarias sean lo que realmente se está enseñando en las escuelas. De ser así, creo que no veríamos libros de texto en Cuba que hablan acerca de alabar al Che Guevara, o libros como Las aventuras de Evito en Bolivia, o libros que nos llaman a adorar a Evita y a Juan Perón. Yo no veo que en los libros de texto ni de Europa ni de Estados Unidos se les enseñe a los chicos libros como el de Tom Palmer, que habla acerca de la teoría libertaria, que obviamente por sus declaraciones usted absolutamente desconoce. Tampoco veo que se les enseñe a los niños que el gobierno, cuando se mete en lo que no le importa, simplemente hace las cosas más difíciles, y que lo que necesitamos para tener progreso es que simplemente el gobierno se limite a no hacer nada de lo que no tiene que hacer. Papa Francisco, yo tampoco veo libros como Fiasco Financiero, que explican cómo la crisis del 2008 realmente arrancó por la necedad del gobierno estadounidense de darle casas a personas que no podían pagarlas. ¿O acaso, no sé, ustedes que son universitarios o que van al colegio en Estados Unidos, en Europa o en América Latina, han escuchado alguna vez del libro de David Boaz, A Libertarian Mind? ¿Se los han puesto a leer? Digo, porque si vamos a hablar de una invasión libertaria en las universidades, en las escuelas, yo quisiera saber de qué invasión libertaria estamos hablando. ¿Alguna vez nos pusieron a leer el libro The White Man's Burden, La carga del hombre blanco, de William Easterly, que después de estar 15 años en el Banco Mundial se dio cuenta que este sistema de ayuda internacional realmente no está llevando a nadie a salir de la pobreza? Porque, no sé, si estos fueran los libros que se enseñaran en las escuelas, estaría yo de acuerdo con que hay una invasión libertaria, o que hay de libros como Individualismo, que explican cómo cada ser humano está realmente diseñado para pensar en sí mismo primero y luego poderse hacer cargo de la sociedad. O quizá si a ustedes les enseñaran libros como el de John Stossel, este periodista que era el rey de todos los premios, incluido el Pulitzer, cuando criticaba al gobierno, pero cuando se dio cuenta que las empresas que más estafaban a sus consumidores eran precisamente las que tenían subsidios por parte de los gobiernos, entonces ya nadie lo quiso. Cuando se volvió periodista libertario y cuando empezó a decir que el problema era la corrupción y los privilegios dados por el gobierno, pues resulta que ya nadie lo quiso. No sé, Papa Francisco, yo no veo que en Guatemala, por ejemplo, literatura como La juventud guerrillera sea lo que ponen a los niños a leer para que entiendan qué era lo que estaban pensando los chicos que se metieron a la guerrilla y cómo la pobreza los llevó a pensar que las soluciones del Che Guevara eran lo que mejor pues podían acabar con esto. Yo tampoco veo que literatura como La rebelión de Atlas sean las novelas que les pongan a los niños a leer en las clases de lenguaje y literatura, ni siquiera en el colegio. No sé, tampoco veo que una defensa a la libertad de mercado sea lo que se dé en las escuelas. De hecho, hoy por hoy, en todas partes, si uno le pregunta a 10 personas, 9, si no es que las 10, le van a decir que tener un libre mercado absoluto y un gobierno limitado a seguridad y justicia es una aberración, que eso no se puede dar. Entonces, yo no sé, Papa Francisco, por qué nos ataca de ser la ideología que está invadiendo las universidades y las escuelas, cuando, como le demuestro, literatura libertaria como esta
yo no veo que sea lo que se está dando. De hecho, esta idolatría por la igualdad no se está combatiendo con libros como La tiranía de la igualdad. Yo no veo que esto sea, Papa Francisco, lo que se enseña en las escuelas. De hecho, está esta obsesión por la igualdad, aunque estamos viendo que hay países donde la igualdad en la miseria no está llevando a acabar con la pobreza. ¿O acaso libros como Pobreza y Progreso, donde se nos enseña con estadísticas cómo la humanidad era muchísimo más miserable en toda la historia de la humanidad hasta que se le abrió paso a la ciencia? No sé. O desmiéntanme, por favor. Acuérdense que yo me gradué del colegio en el año 2002, me gradué de la universidad en el año 2006. Quizá ahora las cosas son diferentes y ahora lo que se enseña es teoría libertaria. Quizá ya no se enseña Keynes, ¿verdad? El despilfarro del gasto público, la inflación. Ya no se le pone a Lord Keynes como el gran sabio, y finalmente se está enseñando a gente como Hayek, como Mises, como Ronald Coase, como James Buchanan, como Frédéric Bastiat. No sé, tal vez las cosas cambiaron y el Papa tiene razón y yo estoy equivocada, pero por favor, si es así, desmiéntanme, porque yo no veo que le estén enseñando el libro rojo de Mao Zedong a los niños en las escuelas para que vean el adoctrinamiento comunista. Claro, hablando de comunismo, Papa Francisco, hace unos meses usted dijo que el comunismo era realmente la filosofía que se adecuaba al cristianismo. Yo no sé, a mí ni siquiera me consta que Jesucristo haya existido, pero en caso Él haya existido, Él nunca habló de expropiar. Él siempre habló de que la única caridad que existía era la caridad de nuestra propiedad privada hacia otras personas. Él no incentivaba a la gente a irle a robar a otra gente para darle a los mendigos. No, Él incentivaba a la gente a que dieran de lo suyo, del fruto de su propio esfuerzo. Jesucristo jamás habló de expropiación. E irónicamente, Martín Lutero, hastiado de las riquezas del Vaticano, que claro, anda pregonando que todos acabemos con la pobreza y que todos sacrifiquemos nuestra propiedad privada, mientras en sus museos existen unas cantidades de riqueza que yo los invito a que la redistribuyan y la regalen, a ver cuánto tiempo les dura, para ver si realmente redistribuir es lo que hace que la pobreza se acabe y no la creación de riqueza. Pero volviendo a mi punto, Martín Lutero hace la famosa reforma protestante, ¿no? Porque ya estaba cansado de la riqueza de los sacerdotes mientras le promulgaban a todo el mundo que dieran de su propiedad privada para ayudar a los pobres. Irónicamente, siglos después, los pastores evangélicos están igual de forrados de billete que el Vaticano, pero eso ya es cuestión de cada cual y quien quiera seguir la creencia que quiera. Aquí no se están discutiendo dogmas de fe. Yo estoy hablando de esto porque el Papa Francisco dijo directamente que los libertarios somos un riesgo y que se supone que somos una amenaza porque estamos invadiendo las escuelas y las universidades. Entonces pregunto yo, si acaso este libro que yo escribí con Axel Kaiser se ha vuelto literatura obligatoria en las escuelas. Pues porque si así fuera, yo entiendo que hablemos de una invasión libertaria de la literatura, pero Papa, explíquenos usted, porque el que, digamos, ha ido a ser un riesgo para los demás es usted, que se juntó con los Castro y le negó la entrevista que le estaban pidiendo las damas de blanco, mujeres que son vapuleadas por ir a misa católica de la iglesia que usted preside, pero usted con ellos no se quiso reunir. Sin embargo, sí se reunió con los Castro, se reunió varias veces con los Kirchner, con Evo Morales, con Hugo Chávez. Entonces, Papa, yo quisiera saber quién realmente es la amenaza y hacia qué, porque a mí no me queda claro por qué usted ha hecho un tour apologético juntándose con todos estos dictadores que están todos los días constantemente arremetiendo contra la propiedad privada, la vida y la libertad de las personas en América Latina, y jamás lo he escuchado a usted denunciando las atrocidades a los derechos humanos. Incluso la oposición venezolana le pidió su ayuda, ¿y de qué sirvió? No sirvió de nada. Entonces, no sé, corríjanme ustedes si yo estoy mal. ¿Acaso esta enciclopedia sobre las ideas libertarias está disponible en las universidades donde ustedes estudian?
¿Se las han enseñado alguna vez en su colegio? Porque de así ser, entonces yo sí consideraría que hay una invasión de las ideas libertarias en las escuelas y en las universidades, como lo dice el Papa Francisco, pero no lo veo así. No veo que a los patojos los pongan a leer a Thomas Paine y el sentido común y los derechos del hombre. No veo tampoco que en Argentina Vivir y dejar vivir de Alberto Venegas Lynch sea de lectura obligatoria en las escuelas. Tampoco veo que en las clases de filosofía se enseñe objetivismo. Entonces, no sé, Papa Francisco, de dónde viene esta acusación de que lo mal que estamos en el mundo es porque los libertarios estamos invadiendo las escuelas y las universidades. Me gustaría saberlo. No sé si tal vez son panfletitos como estos más pequeños que hablan de si somos lo suficiente para la libertad, o quizá literatura como El Manantial, porque todos estos libros que yo le acabo de enseñar a mí no me los dieron en la escuela. Y claro, yo estudié en una universidad que es la excepción en toda América Latina, porque se fundó con los ideales de difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Pero esta es la excepción. Incluso es excepción en Estados Unidos y en Europa, que es la Universidad Francisco Marroquín. Pero aparte de esta, que es una universidad privada, que va ahí el que le dé la gana ir, el que no está obligado, no es una cuestión obligatoria. Todas las universidades estatales en América Latina enseñan marxismo y enseñan keynesianismo, enseñan que Lord Keynes y su teoría del despilfarro, a pesar de que pues a largo plazo todos vamos a estar muertos, es lo que realmente funciona. Entonces, Papa Francisco, me gustaría que le aclarara a usted, al mundo, cuando usted habla de esta invasión de las ideas libertarias en las universidades y en las escuelas, que nos explique realmente en dónde vio usted esta invasión y en base a qué literatura, porque honestamente yo no encuentro que ese sea el caso. Luego, usted arremetió contra los libertarios porque nosotros decimos que solo el individuo puede decidir lo que es bueno y lo que es malo. Me acuerdo de este debate con un diputado uruguayo del Partido Socialista que me decía que el individuo es una ficción, que si la sociedad era una ficción, el individuo también es una ficción. Entonces hay personas que creen que hay otros entes que actúan más allá de los individuos. Los libertarios sostenemos que los únicos que actuamos somos los individuos. Somos nosotros, con nuestro cuerpo y nuestra mente, cada uno de nosotros como personas, los que todos los días y en cada momento decidimos si actuamos de una manera correcta o de una manera incorrecta. Entonces, no comprendo por qué una filosofía que llama a que el individuo sea responsable de sus propios actos y sea libre, porque al fin y al cabo ser libre es eso, es tener la habilidad de responder, responsabilidad sobre la consecuencia de sus actos, esté tan mal. Claro, yo entiendo que usted es parte de una doctrina que piensa que meter los problemas bajo la alfombra los va a hacer desaparecer, y mucho antes que querer discutir, por ejemplo, la legalización de las drogas o el matrimonio homosexual o la legalización del aborto, prefieren que personas que no tienen los suficientes recursos como para traer niños al mundo traigan 9 hijos porque no se puede hablar de anticonceptivos. Eso yo lo comprendo, pero hasta en esas cosas que ustedes están tratando de cerrar los ojos y meter los problemas debajo de la alfombra, son los individuos los que deciden actuar. Somos cada uno de nosotros los únicos responsables de lo que nos pasa en nuestra propia vida. Ahora, esto sí me pareció bastante interesante. También usted nos llamó una amenaza porque somos, según usted, una radicalización antisocial del individuo. O sea, ahora resulta que defender al individuo como la minoría más pequeña que hay, y cada uno de nosotros como la minoría más pequeña que hay, para que nadie traspase ni tu vida, ni tu libertad, ni tu propiedad, que son tus 3 derechos fundamentales desde tu nacimiento, y tu propiedad empezando por tu cuerpo y tu mente. Resulta que defender al individuo como la minoría más pequeña que hay nos hace antisociales. Pregunto yo, ¿acaso lo mejor en una sociedad
¿No es que a cada uno de nosotros se nos respete nuestro derecho a vivir? ¿Se nos respeten nuestras libertades de expresarnos, de hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos? ¿Y se nos respete nuestra propiedad, que es lo que ganamos por derecho cuando trabajamos, el fruto de nuestro esfuerzo? Y nuestro cuerpo y nuestra mente, por supuesto. Yo no sé, pero ¿qué mejor bien común para una sociedad que a cada persona se le respeten sus derechos individuales? Eso es como el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Acaso al cuerpo le conviene joder al hígado? ¿O joder al estómago? ¿O chingarse una pierna? No. Al cuerpo le conviene que todas y cada una de sus células estén actuando de una manera sana. Pues lo mismo pasa con la sociedad. ¿Acaso no nos conviene como sociedad que a cada uno de nosotros como individuos se nos respete lo que por derecho a nacimiento es nuestro? Yo no veo que tiene de antisocial una filosofía que lo que defiende es que a cada individuo se le respete. Explíquemelo usted, Papa Francisco, porque fue usted el que nos llamó radicales, antisociales, que llevamos al individuo a una extensión incluso a costa de otros. Yo no sé qué tanta filosofía de la libertad ha leído usted, Papa Francisco. Yo le recomiendo, si sabe inglés, léase The Libertarian Mind, la mente libertaria. Si no, en español también ya puede encontrar Realizando la Libertad de Tom Palmer. Hay excelente literatura para que usted, antes de criticar algo, lo lea, como yo hago con el comunismo, porque realmente yo no he visto en ningún momento, en ningún libro de la filosofía de la libertad, donde se diga que el individuo tiene el derecho de atropellar los derechos de otro individuo. De hecho, el límite de cada uno de los individuos es la vida, la libertad y la propiedad de los demás individuos en sociedad. Todos tenemos esos mismos derechos, seamos quien seamos, porque lo otro que tiene la filosofía de la libertad, que usted llama antisocial, hablemos de antisociales, porque los libertarios no discriminamos a los homosexuales, los libertarios no discriminamos a la gente en base a cuánta billetera tienen. Los libertarios no discriminamos si la gente está divorciada o está casada, como hace el Opus Dei, que es parte de la Iglesia Católica. Los libertarios no discriminamos a la gente por su color de piel, como lo hizo la Iglesia Católica cuando vino al Nuevo Mundo y arrasó con infinidad de sabiduría de civilizaciones antiguas, como la maya, como la azteca y como la inca, donde quemaron todo y sometieron a todas esas culturas a volverse cristianas. Los libertarios no fuimos los que arremetimos contra científicos como Giordano Bruno o Galileo Galilei, simplemente porque sus estudios sobre la realidad estaban demostrando que había muchas falacias en lo que la doctrina católica estaba diciendo. Entonces, si vamos a hablar de antisociales, hablemos de que la palabra antisocial significa rechazar a la sociedad por lo que la sociedad está presentándonos. Y lo que la sociedad nos está presentando en el siglo XXI son individuos de todo tipo. Homosexuales, transgénero, mujeres, hombres, unos que quieren estar casados, otros que se quieren divorciar, unos que quieren consumir drogas, otros que no quieren, unos que quieren legalizar la prostitución, otros que no. Entonces, si vamos a hablar de antisociales, hablemos de quiénes son los que rechazan la sociedad moderna que abraza la ciencia y que abraza la evolución, porque eso sí me parece ser antisocial. Llamar antisocial a una filosofía que defiende al individuo como la minoría más pequeña que hay y que cada uno en base a eso pueda hacer su propia vida, no lo veo. Ahora, otra cosa es que usted dijo que los libertarios negamos el valor del bien común. Pues yo lo invito, Papa Francisco, a que usted realmente busque una doctrina que sea tan defensora del bien común como lo somos los libertarios, porque precisamente lo que los libertarios entendemos son dos cosas fundamentales. Primero, que el conocimiento es disperso, que ningún ser humano, ni burócrata, ni dictador, ni economista, tiene todo el conocimiento como para poder decretar desde arriba hacia abajo cómo los demás tenemos que vivir. Los libertarios entendemos que el conocimiento es disperso y por lo mismo entendemos que cada individuo
por sí mismo no es capaz de desarrollar todas las cosas que necesitamos para hacer nuestras vidas mejores. Yo no soy capaz de fabricar estos aretes que tengo puestos, o fabricar las paredes de la casa en la que vivo, o fabricar los zapatos que tengo. Me tomaría toda una vida ponerme a fabricar todo lo que gracias al mercado puedo adquirir. Entonces, somos los libertarios, no los socialistas que usted apoya y que usted defiende, no los socialistas con los que usted se reúne, que han atropellado la vida, la libertad y la propiedad privada de tantos individuos. No, somos los libertarios los que precisamente, entendiendo que cada individuo tiene un conocimiento único, los que defendemos que haya una interacción infinita a través del mercado, porque creemos que no hay mayor prosperidad pacífica que la que ocurre en la libertad de mercado de cada quien involucrarse en las transacciones que le dé la gana involucrarse. Porque a pesar de lo que dicen los detractores, no hay nadie que te ponga a ti a una pistola para que vayas y comercies. No está nadie obligado a ser parte del mercado. Y de hecho, en los países donde existe el libre mercado, si tú no quieres ser parte del mismo, estás en tu derecho. Podés vivir en una comuna hippie, no hay problema. Pero es en los países socialistas de los líderes como los que usted se reúne, donde si hay gente que quiere comerciar, donde si hay gente que quiere beneficiarse de ese conocimiento disperso para llevar a cabo transacciones y poderse beneficiar de las medicinas, los alimentos, los libros que otras mentes crean, que entonces ocurre este intercambio pacífico. ¿Me puede decir usted qué es lo que no tiene de bien común esto? Porque, como decía Federico Bastiat, ahí donde se intercambian bienes, no se intercambian balas. Y donde los bienes no pueden pasar, empiezan a pasar tanques de guerra. Y no somos los libertarios los que apoyamos que haya un gran gobierno. Esos son los socialistas. Luego la gente se queja de por qué hay tantas armas nucleares. Las armas nucleares las hacen los gobiernos, con dinero de los impuestos. Y somos los libertarios precisamente los que estamos llamando a limitar el gobierno, porque nos estamos dando cuenta que los gobiernos, mientras más grandes son, más nos roban. Entonces, Papa Francisco, me encantaría que usted me explicara cómo el mercado y que cada uno se beneficie con lo que tiene atenta contra el bien común. Y es que el mercado no solo es las grandes corporaciones, el mercado también es el mercado Chichicastenango, es la calle Santander en Panajachel, es el mercadito que se arma todos los fines de semana en Buenos Aires, es que cada persona tenga la libertad de ofrecer un producto y ya verá si alguien se lo compra o no se lo compra. Esa es la voluntad y el bien común del cual nosotros hablamos, porque es muy bonito ser socialista y ahora que está la ola progre, ¿no? Sí, todos somos hermanos y agarrémonos de la mano, homosexuales y transgénero y diferentes razas. Pero esos mismos progres, a la hora de comerciar, a esos que llama sus hermanos y agarrémonos de las manos, dice que son sus enemigos y que hay que poner muros y barreras arancelarias y fronteras. Y resulta que los libertarios somos los únicos que estamos diciendo, tanto para las transacciones sociales como para las transacciones económicas, todos merecemos vivir en libertad. Entonces, no sé, Papa Francisco, tal vez si usted pudiera aclarar estas dudas, porque no me queda claro cómo usted pues arremetió, ¿verdad?, contra los libertarios, acusándonos de todas estas cosas. Y sobre todo porque los libertarios somos los únicos que no somos hipócritas y que no le andamos vendiendo a la gente esta panacea que Carlos Marx les quiso vender. Usted, pues que es tan fan del comunismo, sabrá que Carlos Marx hablaba de que milagrosamente en la fase 2 del comunismo iban a dejar de existir seres humanos que tuvieran intereses personales, ¿sí? Y que mágicamente, y lo digo mágicamente porque Carlos Marx jamás, ni en el Capital, ni en el Manifiesto Comunista, ni en la crítica al proyecto de Gotha, nos dice cómo rayos es que de la fase 1 del comunismo a la fase 2 va a dejar de existir individuos que tengan intereses personales. Él jamás nos dice esto, pero la panacea que han vendido ese montón de hipócritas que usted pues tanto admira, como estos que están acá, es que ellos le venden a la gente: yo
Yo no tengo intereses personales. Mi interés es el pueblo. Yo me debo al bien común. Yo no tengo intereses por mí mismos. Y lo que decimos los libertarios es, seamos realistas. Todos los seres humanos tenemos intereses personales. Todos. ¿Y eso está bien o está mal? Pues depende. No es que esté bien ni esté mal, es que es una realidad como la gravedad. Y en lugar de estar tratando de combatir la realidad y tratar de ver cómo fregados luchamos contra la naturaleza del ser humano que lo llama a tener intereses personales antes que pensar en la colectividad, los libertarios lo que hacemos es desarrollar una filosofía que se base en nuestra naturaleza, en lugar de aniquilarla. En lugar de aniquilar la propiedad privada, como hacen estos, buscar maneras en que la propiedad privada de todos los individuos sea garantizada. En lugar de aniquilar la vida de los que nos caen mal, buscar maneras de tener un gobierno limitado donde los que piensen diferente no puedan atentar contra tus derechos individuales. En lugar de estar aniquilando las libertades de quienes no nos parecen o expropiándolos, buscar una filosofía que nos enseñe a convivir en sociedad bajo la realidad de que todos los seres humanos tenemos intereses personales. Y eso incluye a estos señores de acá, porque ninguno de ellos es marciano ni alienígena. Eso incluye a todos los individuos, los 7.000 millones que hay hoy existiendo en el planeta, los que han existido y los que vendrán por existir. Absolutamente todos los seres humanos tenemos intereses personales. Esa es una realidad, Papa Francisco, que usted mismo, si se confronta, va a saber que es así. Pero ¿de qué estamos llenos? Estamos llenos de hipócritas que van por la vida diciendo, no, yo no tengo intereses personales, mi interés es el pueblo, y que entonces a la hora de gobernar, en nombre del pueblo, se joden al pueblo, se vuelven millonarios con todo lo que han expropiado, demostrando que siempre el interés personal ha prevalecido. ¿Qué es lo único que puede hacer que los intereses personales de un individuo no atropellen los de otro? La ley, un gobierno limitado, porque cuando hay ley y todos estamos bajo la ley, no importa que usted sea rico, sea pobre, sea clase media, sea de una etnia o sea de otra, si usted arremete contra los derechos de otra persona, el peso de la ley va a caer sobre usted. ¿Y quiénes son los que abogamos por un gobierno limitado a la ley, a que haya seguridad y justicia? Los libertarios. No somos nosotros los que andamos con esa fantasía de que hay seres humanos que no tienen intereses personales y que entonces el gobierno debe encargarse de educación, de salud, de medio ambiente, de las ancianitas, de los bonos para las mujeres solteras, de las viudas, del deporte. Porque ¿saben qué pasa? A más tareas ustedes le delegan al gobierno, más lugares tiene el gobierno donde robarles. Porque ¿qué es el gobierno? Pues un montón de individuos con intereses personales. Y si ustedes a esos individuos con intereses personales les dejan todos estos lugares donde robarles con sus impuestos, pues se los van a robar. Eso es lo que nos ha demostrado una y otra vez todos los intentos comunistas del mundo. Nunca ningún comunismo ha llegado a la segunda fase, ¿sí? Nunca se abolió el Estado, nunca se abolió la economía y nunca se abolió la propiedad privada. Tanto en Rusia, como en China, como en Vietnam, como en Corea del Norte, como en Cuba, como en Venezuela, todos los experimentos comunistas van a un Estado cada vez mayor, donde hay una élite oligárquica que no vive de la riqueza que creó, sino de todo lo que se robó. Entonces, entendiendo esto, los libertarios no somos hipócritas con la gente y no le andamos diciendo a la gente que espere por el próximo Mesías, que no va a tener intereses personales. Los libertarios ofrecemos una filosofía que está basado en lo que la realidad nos enseña. Y lo que la realidad nos enseña, Papa Francisco, es que si todos los individuos tenemos intereses personales y tenemos 3 derechos que deben ser respetados, lo que debemos procurar es esto, que haya interacciones entre todos nosotros que se hagan de manera pacífica y congruente. Yo sé que usted viene de una doctrina que le cuesta asimilar la realidad y se lo voy a poner con un ejemplo que tal vez es más cercano a usted, porque así como Marx de manera mágica quería negar
que los individuos tenemos intereses personales, la Iglesia Católica quiere negar que el ser humano es sexual, ¿sí? ¿Y por qué quiere negar eso? Bueno, pues hay varias teorías, ¿no? Es más fácil asegurarse un patrimonio por los siglos de los siglos si uno solo tiene hombres que no tienen nunca descendencia a quien pasarle su propiedad privada, pues es más fácil eso. Pero para que usted me entienda, se lo voy a poner con ese ejemplo que así como Carlos Marx negaba que cada individuo tenemos intereses personales, la Iglesia Católica niega que el ser humano es sexual. Y como ustedes quieren negar que el ser humano es sexual, entonces meten regulaciones artificiales y antinatura como el celibato para los sacerdotes y las monjas. ¿Y qué pasa cuando usted trata de ir contra la natura? Así como el socialismo trata de ir contra la naturaleza egoísta del ser humano, pues que entonces ocurren distorsiones. Y así como el socialismo, por negar la naturaleza humana, termina en genocidio y miseria, como lo estamos viendo en Venezuela, que por esa cantaleta de no a los intereses personales, al final solo un grupo puede hacer sus intereses personales, abusar el del resto. Igualmente, la Iglesia Católica, al negar que el ser humano es sexual y poner estas regulaciones artificiales al celibato, entonces ocurren distorsiones como la pedofilia. Y paran los niños siendo las víctimas de distorsionar la naturaleza. Entonces, Papa Francisco, sí, tiene usted razón, los libertarios somos una amenaza, pero no somos una amenaza, como usted lo dice, somos precisamente una amenaza ante todos esos hipócritas que no solo están gobernando, también están en las redes sociales quejándose del mercado y a veces quejándose de la corrupción del Estado mientras lucran del Estado, como está pasando ahorita en Guatemala, donde hay unos videos que están revelando que muchas cuentas de Twitter anónimas resulta que son funcionarios del Estado, que pertenecen al Ministerio de Salud, que pertenecen a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero claro, se van a Twitter, se van a Facebook y empiezan a arremeter contra el Estado mientras lucran del mismo. Entonces, si los libertarios somos una amenaza a algo, es precisamente a toda esa gente hipócrita que quiere negar que el individuo no tiene intereses personales y que con la cantaleta del bien común luego llegan al gobierno a robar del gobierno. Para eso sí somos una amenaza, Papa Francisco. Y para terminar, pues ya este video, yo le quiero decir que usted tiene todo el derecho de ser comunista, si usted quiere. Usted como individuo, mire, acuérdese, el individuo, lo que le estoy diciendo, el individuo tiene derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad, y usted, por supuesto, Papa Francisco, está en todo su derecho de ser comunista, de ser peronista, de creer que el comunismo es la doctrina maravillosa que nos va a salvar a todos, a pesar de que es una doctrina que en la realidad ha llevado a otras cosas. Usted tiene derecho a ser amigo de todos estos compadres y los que estén por venir, y de negarle la audiencia a las damas de blanco si a usted le da la gana. Usted está en su derecho porque usted es un individuo como todos lo somos. Y no tenga pena que aquí en el libro El engaño populista nosotros precisamente hablamos de su trayectoria. Hay un capítulo dedicado a usted para que la gente pues se informe, ¿verdad?, de cuál es la filosofía que usted defiende, porque nunca lo he visto yo arremeter como está arremetiendo contra los libertarios, contra el genocidio de Stalin o de Mao Zedong. Bueno, de hecho, ¿verdad? Sí, ¿cómo era Balaguer? Era amigo de Franco, ¿verdad? Y durante todo el régimen nazi, la Iglesia Católica brilló por su ausencia, pues realmente se sabe que ha habido, así como usted tiene compadrazgo con esta gente, se sabe que a lo largo de la historia la Iglesia Católica también ha hecho caso omiso, ¿verdad? Y ha cerrado los ojitos ante grandes atrocidades que se han cometido en la humanidad, sin por supuesto contar la conquista española, ¿verdad?, de la cual fueron partícipes. Pero con todo eso, usted está en todo su derecho, Papa Francisco, de tener la ideología que a usted le dé la gana tener y de defender, aunque usted no tenga idea de cómo funciona la economía, ni tenga el tiempo de leerse un libro de la filosofía de la libertad antes de atacarlo. Está en su derecho. ¿Sabe cuál es el problema, Papa? Que mucha gente cree que usted es infalible y que hay millones de personas que creen en lo que el Papa dice. Y claro,
Cuando el Papa era Juan Pablo II, que había vivido las atrocidades del comunismo, pues toda la gente estaba en contra del comunismo, ¿verdad? Porque, ni modo, estaba de moda estar de acuerdo con el Papa. Y Juan Pablo II condenó el comunismo porque lo vivió en Polonia, lo vivió en Europa del Este, no de la misma manera que condenó la pedofilia, ¿verdad? Porque de esa sí se cayó. Pero ahora resulta que tenemos un Papa que en lugar de condenar el comunismo, como lo hizo Juan Pablo II, lo aplaude, como es su caso. Entonces, ¿sabe cuál es el riesgo, Papa? Que la gente que sigue a la Iglesia Católica va a seguir lo que el Papa de turno diga. Y el problema es que en América Latina, si algo nos está pudriendo, es el socialismo. Y por supuesto, la derecha corrupta, hipócrita, ¿verdad? Que en teoría ofrece libre mercado, pero que está ahí arraigada el conservadurismo moral, de la cual también pues la Iglesia Católica es compinche. Pero el problema es ese. El problema es que mientras nuestros países en evidencia se están yendo a la miseria por el socialismo del siglo XXI, hay un papa que lo está aplaudiendo. Ese es el problema. Es el mismo problema que ocurre, por ejemplo, en Guatemala, donde a pesar de que ha habido dos papas, el Papa Juan Pablo II y Ratzinger, que ya dijeron en su momento que la evolución es un hecho comprobado, aquí sigue habiendo gente que cree que creer en la evolución es que somos hijos del mono y que Dios guarde y que eso es pecado. Entonces, las implicaciones que alguien que es considerado como infalible tienen en materia económica son bastante graves. Entonces, yo lo invito que si usted va a seguir criticando a los libertarios, se busque alguno de todos estos libros. Usted me imagino que si no habla inglés, pues tendrá quien le pueda leer y traducir o buscarse alguno de estos ejemplares. Mire, este está en español, sobre la crisis financiera. Si realmente le interesa el tema de estar criticando la filosofía de la libertad, yo lo invito a que la conozca y también que se acuerde, ¿verdad?, de las atrocidades cometidas por el comunismo y por todos esos amigos suyos con los que usted se reúne a cada rato. Muchas gracias.